Gloria a Cristo. Aleluya. Tito capítulo 1. Aleluya. Grande es nuestro Dios. Ahí la carta de Pablo a Tito, hermanos, en el capítulo 1. Vamos dando lectura del 1 al 9. Gloria a nuestro Dios. Santo es Dios, hermano. Lo llamamos, hermanos, a Tito. Tito 1, dice la palabra: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Tito, verdaderamente hijo en lo común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses la deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que los contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Bendito Dios. En este momento, Padre, venimos delante de su presencia, buscando la guianza de su Espíritu Santo, que tome control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabra conforme a su voluntad y no conforme a la mía. Yo me pongo en tus manos, pero que tu Espíritu Santo sea el que ministre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo le viene a hablar a Tito y le da una responsabilidad, hermanos. Le da un compromiso grande. Lo deja en un lugar para establecer a un líder o a líderes para aquellas iglesias que habían conocido al Señor, pero no tenían un pastor, no tenían un líder que los dirigiera. Entonces el apóstol Pablo lo deja a Tito con esta responsabilidad y con este compromiso. Y quiero que entendamos, hermanos, qué tan serio el apóstol Pablo le encargó a Tito esta responsabilidad, este compromiso. ¿Qué era su trabajo? ¿Qué es lo que tenía que hacer para elaborar algo grande en estos lugares? Porque ahí había también, dice, hombres deshonestos y engañadores, como no hay en todo el mundo. En todas partes hay esta clase de personas a la cual Dios nos ha puesto, hermanos, para que oigamos su voz por medio del Espíritu Santo y entendamos y podamos conducirnos en este camino conforme su voluntad y no conforme la nuestra. Mire,
Yo quiero que veamos algo importante en el primer versículo, que dice Pablo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Aquí el apóstol, hermanos, aquí Pablo se pone dos títulos. Escuche los dos títulos que se pone Pablo. ¿Qué dice? Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Estos dos títulos que se pone Pablo, siervo y apóstol, porque Pablo, hermano, no solamente era un evangelista, también era un maestro. Y por eso se viene a declarar a Tito enseñando, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. El siervo de Dios, hermano, y el apóstol de Jesucristo. Estos dos son dos cosas diferentes que se viene a presentar el apóstol Pablo a Tito, que le dice, puesto que predicaba y enseñaba el evangelio y estaba sirviendo a Dios, como con una sugerencia o algo especial de que la gente realmente conociera, hermanos, al Salvador. Esto es lo que a Pablo le importaba, que la gente conociera a Jesús como su Salvador y viviera conforme la palabra, conforme los mandamientos de Dios, conforme la enseñanza que les estaba dando. Porque dice que ahí había hermanos líderes, o había gente, hermanos, que venían y querían que hicieran rituales como lo hacían antes, sacrificios. Lo querían mezclar cuando Jesús había sido el último sacrificio. Y esto es lo que el apóstol Pablo le venía a introducir a Timoteo, enseñándole, porque él no ofrecía a la gente un credo, una enseñanza, una falsa repetición. Él venía a enseñar una palabra dada por el poder de Dios. Una palabra que era inspirada por Dios. ¿Qué dijo Pablo? Yo no hablo de mí. Yo sino hablo de esta palabra que nos ha dado el poder del Espíritu Santo. Pablo, instruido por un gran maestro, lo hablábamos en la mañana, por Gamaliel. Gamaliel, aquel hombre sabio que dirigió a los líderes en aquellos tiempos, que le dijo claramente, no maten los apóstoles. Si es de Dios, va a permanecer, y no sea que estén peleando contra Dios. Es mejor que lo dejen. Entonces Gamaliel, hermano, fue un instructor de la palabra de Saulo, que de ahora es Pablo. Y él quería, hermanos, enseñar al pueblo rectamente, que vivieran conforme los mandamientos. Porque si vemos ahí, hermanos, en el versículo 2, dice, en la esperanza de la vida eterna. Esta era la palabra clave que el apóstol quería que la gente entendiera. Que el mensaje de la salvación era para que heredaran la vida eterna, la cual Dios, que dice que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. Él había prometido esta vida eterna. Se ofrecía para enseñar el camino del cumplimiento de la promesa de vida eterna por la fe en Cristo Jesús. Este era el punto central del mensaje del apóstol Pablo. Querían, hermano, que todos vinieran al cumplimiento del conocimiento de la vida eterna por medio de la promesa que era en Cristo Jesús. Este era el propósito del apóstol Pablo. Y esto es lo que le venía encargando a Timoteo en esta carta. Porque le dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Dice, por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. La palabra, hermanos. Aquí el mensaje
el mandato se lo había dado Dios a Pablo, que hablara la palabra, hermanos. Que diera el mensaje de la vida eterna y la salvación del alma de la humanidad. Era un mandato que Dios había puesto el apóstol Pablo. Por eso Dios mismo lo llamó, hermanos. A Pablo no vino un profeta, a Pablo no vino un evangelista, a Pablo no vino un líder. A Pablo le habló Dios mismo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios le habló personalmente a Pablo, porque le dijo, instrumento grande es este para el ministerio. Dios conocía la vida de él, que si este personaje iba a ser salvo, iba a ser una gran bendición. Y usted sabe, los corintios, los colosenses, los tesalonicenses, Roma, Italia, todos estos lugares que el apóstol salió a predicar y evangelizar a la gente, a la cual usted y yo no tenemos que ir. Simplemente que le hablemos al vecino, simplemente que le hablemos a la familia, simplemente que le testifiquemos al compañero de trabajo, simplemente que hablemos con aquellos que nos rodean, que les enseñemos la palabra de verdad. Eso es nuestro trabajo. Ya no tengo que ir a Creta, ya no tengo que ir a Filipos, ya no tengo que ir a Asia, ya no tengo que... Usted y yo tenemos un trabajo. Hay mucha gente a nuestro alrededor que necesita salvación, a la cual nosotros estamos despreocupados, no estamos atentos. El apóstol le dice esta palabra y le dice claramente, porque se me ha Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios a nuestro Salvador, que cumpliera el mensaje, que hablara la palabra de la cual Dios le había dado. Y si vemos el 4, hay algo maravilloso aquí, hermano. En el 4 dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿Y qué dice? Gracia, misericordia y paz. Le da un saludo triple. No le dice, Dios te bendiga. No le dice, Dios tenga misericordia de ti. No le dice, la paz de Dios sea contigo. ¿Qué le dice? La gracia, la misericordia y la paz sea contigo, Tito. Un saludo triple. De esta manera, Dios viene bendiciendo a Tito. En su saludo de Tito fue triple. Gracias a su misericordia, su paz, de parte de Dios. Dice, las palabras gracia, misericordia y paz formaban un saludo de costumbre entre los primeros cristianos. Dice, puesto que con ella se describía la manera en que Dios quería que se desarrollara la vida en la iglesia. Que la vida en la iglesia fuera que la gracia, la misericordia y la paz estuviera con el pueblo, puesto que con ellas se describía la manera en que Dios quería que la iglesia, la vida de la iglesia se desarrollara. La gracia, la misericordia y la paz son las tres bendiciones espirituales necesarias para nuestra salvación. La gracia, la misericordia y la paz son tres cosas esenciales, porque cuando usted y yo recibimos a Cristo, la gracia de Dios está en nosotros, que dice, de gracia recibiste, da de gracias. La paz de Dios está con nosotros y la misericordia de Dios está con nosotros. Cuando la gracia, la paz y la misericordia está en nuestras vidas, podemos realmente decir que la salvación del Señor está en nuestro corazón. Pero si nos falta la paz, nos falta la gracia, nos falta misericordia, algo está pasando en nuestra vida. Algo está pasando en nuestra vida. Algo falta. Este saludo a Tito, verdaderamente hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios y Padre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Esto es
lo que le encarga el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Y sabe qué? Pablo, si vemos ahí en el versículo 5, dice: por esta causa te dejé en Creta. Le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses la deficiencia y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Dónde deja Pablo a Timoteo? A Tito, perdón. ¿Dónde lo deja? En una isla, en la isla de Creta. Ahí ya había Pablo ganado almas para el Señor. Ya había ido por cada ciudad, ya había alcanzado almas para el Señor. Ahora necesitaba establecer hombres, varones de Dios, que hablaran la palabra con autoridad y pudieran reprender a todo engaño, a toda mentira que se mezclaba entre el pueblo para distorsionar la iglesia. ¿Qué le decía, hermanos? El mismo enemigo siempre ha tratado en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, nos habló esta mañana. ¿De qué manera? Ananías y Zafira eran parte del pueblo, eran parte de los seguidores, eran parte de los creyentes. Quisieron engañar al Espíritu Santo, echando mentiras para tener reconocimiento ante el pueblo. Y por engañar al Espíritu Santo, los mató. Entonces, hermanos, vino dentro de la iglesia para tratar de destruir la obra. Pero sin embargo, la obra se afirmó más. Y hubo gran temor en la iglesia. Y la iglesia creció. Aparte de la gente de afuera que nos acusaba, aquellos de afuera que nos encarcelaban, aquellos de afuera que trataban de matarlos, todos estos obstáculos eran para que la iglesia no creciera. Aquí también vemos, hermanos, Pablo había establecido lugares en Creta, en esta isla. Había alcanzado almas y ahora necesitaba hombres fieles a Dios para que concluyeran con el trabajo que Pablo había establecido. Porque hoy en nuestros días, hermanos, tal vez se van un grupo y se juntan a orar, se juntan a hacer cosas, se reúnen, pero realmente no tienen un pastor que los administre, que les dé la palabra, que ore por ellos, que interceda por ellos. Y viene el enemigo a destruir esas vidas, porque se apartan por sus propios deseos, sus propias concupiscencias, cuando deben buscar la guianza de Dios. Que Dios te llame, que Dios te escoja, que Dios te dirija y que Dios te instruya y que Dios te ponga donde debe de estar. Aquí vemos, hermano, Pablo dice, había dejado a Tito en la isla de Creta para que organizara la iglesia que había ahí. Dice que el apóstol había fundado antes de ir a Macedonia. Y los cristianos de Creta necesitaban orden en sus iglesias. Necesitaban pastores en sus iglesias, en todas las ciudades donde se congregaban. Pero a Pablo le encomendó a Tito que estableciera ese orden y que ordenara pastores. Dice el 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses la deficiencia y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pero ¿de qué manera? Le dijo Dios que buscara a líderes. Mire, al que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Eran los líderes que el apóstol Pablo quería que Tito estableciera en aquella ciudad de Creta. ¿Cómo eran los líderes? Irreprensibles, maridos de una sola mujer y que tuvieran hijos creyentes. Estos iban a ser los líderes que Dios estaba buscando para poner en cada lugar de la ciudad de Creta. Este era el trabajo que Dios le había dado a Tito.
establece esta clase de líderes. ¿Qué es una persona irreprensible? Una persona irreprensible es decir, que tuviere una conducta irreprochable, un buen testimonio, que reflejara el amor de Dios, que no fuera, dice, esta descripción se refiere a todo lo que un hombre debe ser respetado por su conducta, por su testimonio, de que realmente ama a Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo, y lo le dice, marido de una sola mujer. Esto se refiere a un matrimonio basado en la fidelidad, aunque no sea considerado que incluya a los solteros. Tiene que ser un hombre que ame a una sola mujer. Pues marido de una sola mujer, no de 3 y 4. Porque en nuestros días, hermanos, hay ministros, hay pastores que llevan 3, 4 esposas. ¿Lo querrá Dios de esta manera? ¿Es lo que Dios ha establecido? Desde el principio le encarga y le dice a Tito de esta manera: realmente irreprensible, marido de una sola mujer y que tengan hijos creyentes. Este es el requisito para alcanzar un liderato en la obra de Dios. ¿Queremos una responsabilidad? ¿Queremos ser líderes? ¿Queremos estar enfrente de una obra? Esto es lo que el apóstol Pablo le está encargando a Tito. Para que la obra realmente, hermano, esté en las manos de Dios y Dios venga a respaldar al líder, a respaldar la iglesia. Aunque haya 2 o 3, Dios manifiesta su poder. Dios manifiesta. De esta manera el apóstol Pablo le está encargando a Tito la obra. Y le dice claramente en el versículo 7, porque es necesario que el obispo, el pastor o el líder sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio. Le encarece que no sea soberbio, que no sea iracundo. La palabra iracundo, ¿qué significa? Que no sea corajudo. Santo. Es lo que Dios está hablando. De esta manera quiere un líder. Marido de una sola mujer. Irreprensible. Que sus hijos sean creyentes. Pero también lo dice: administrador de Dios, que no sea soberbio, que no sea iracundo, corajudo, no dado al vino, no pendenciero. ¿Sabe qué es pendenciero? Un hombre que busca peleas, que busca enfrentamientos, que busca pleitos en cualquier lugar. ¿Qué me miras? ¿No los ha visto? ¿Lo va? ¿Qué? ¿Qué me miras? Le busca pleito luego. No puede voltear la mirada porque te amenaza. Esto es, que no seas pendenciero. De esta manera Dios está buscando y le encarga a Tito. Estos son los líderes que necesito en la iglesia de Creta. Estos son los líderes no codiciosos de ganancias deshonestas. Pero ¿qué dice? Que sean hospedadores, amantes de lo bueno, sobrios, justos, santos y dueños de sí mismos. De esta manera Dios está buscando estos líderes. ¿Cómo están los líderes en la iglesia hoy en nuestros días? ¿Qué clase de líderes está buscando Dios? ¿Realmente, hermano, queremos pagar un precio? ¿Realmente queremos vivir? Esto es lo que el apóstol Pablo le está encargando a Tito en la iglesia de Creta. Esto es, y no solamente en Creta, en todos los lugares están los líderes que Dios estamos buscando. Y es lo que Dios quiere hoy en nuestros días. Hombres rectos,
hombres justos, hombres que amen, que prediquen, que exhorten. ¿De qué manera, hermano, alguien que vivía, que era, digamos de aquí, soberbio, va a exhortar a otro soberbio? ¿Cómo lo va a reprender si él mismo es soberbio? ¿Cómo puede el líder reprender a un iracundo cuando él es también corajudo? ¿Podrá reprenderlo? No puede. Por eso el apóstol Pablo le encarga esto a Tito. Búscate gente justa, búscate varones justos, que hospedadores, amantes de lo bueno, sobrios, sujetos, santos y dueños de sí mismos, retenedores, que retengan la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, que retenga realmente la palabra tal y como es, no como el hombre la quiere aplicar a la gente, sino que venga la palabra de parte de Dios. Es lo que Dios está buscando y le está encargando al líder, y es lo que la iglesia hoy, hermanos, ¿sabe cómo escogen al líder? El que tenga más conocidos, favoritos. Vamos a votar por el líder. No, vamos a orar que Dios nos dé un buen líder. Vamos a ayunar. Vamos a postrarnos ante Dios que envíe al líder que necesitamos. Esto debe ser nuestra oración. No aquel hermano predica bien. Hermano, hazte esto, buscando. No. Dios quiere que nos postremos. Que Dios ponga un buen líder. Que sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer, que sus hijos creyentes, que sean administradores de Dios, que sean hospedadores, que sean amantes de lo bueno, que sean sobrios, que sean justos, que sean santos, que sean dueños de sí mismos, que retengan la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. ¿Cuánta gente contradice la palabra? ¿Cuánta gente contradice lo que hablamos? ¿Cuánta gente se pone? ¿Cómo puedes ir a ese lugar? Pero sin embargo, es gente que no entiende. Su mente es muy corta. No tienen entendimiento, hermanos. No han llegado al entendimiento. Tiene que venir Dios a abrir ese entendimiento para que entiendan lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Y así le dice, porque le encarga a Tito, porque dice, porque hay aún muchos contumaces. Hay muchos contumaces. ¿Sabe qué son contumaces? Dice el apóstol Pablo a Tito, porque hay aún muchos contumaces. Hay muchos rebeldes. Es lo que le está diciendo a Tito. Contumaz significa rebelde. Dice, porque hay aún muchos contumaces, rebeldes, habladores de vanidades, engañadores, y mayormente los de la circuncisión. Recuerda que el pueblo tenía, en la ley había que tenía que ser cada varón circuncidado. Aquí ellos querían aplicar esos ritos también a los nuevos, a la gente que había sido convertida al evangelio. Y estos ritos los querían mezclar con los demás naciones, cuando había sido una ley establecida para el pueblo de Israel. Y estos hombres que dice contumaces, rebeldes, habladores de vanidad, engañadores, mayormente los de la circuncisión, los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Estos eran los que venían
y establecían en los lugares donde Pablo había predicado y querían introducirse enseñando estas situaciones. Por eso el apóstol Pablo le encarga a Timoteo y le dice que establezca pastores, que establezca obispos, que establezca líderes realmente temerosos, que guarden la palabra, que conozcan la palabra y que hablen la palabra tal y como es. Que no le agreguen, que no le quiten o que no le pongan lo que ellos quieren. Esto es lo que el apóstol Pablo le encarga a Timoteo. ¿Queremos un líder, hermanos? ¿Queremos estar enfrente de un liderato? ¿Queremos tener un llamado? ¿Queremos tener algo, hermanos? Busque. Fíjese, hermanos, qué es lo que estamos pidiendo y qué es lo que Dios está requiriendo de nosotros. Esto es la palabra de Dios, hermanos. Esto es solamente palabra de Dios. No son palabras mías, hermano. Usted está viendo lo que Pablo le encarece a Tito. Lo que le viene a establecer, a decir qué es lo que tienen que hacer. Y dice, uno de ellos, su propio profeta que tenían lo de Creta. Los cretenses, dice, tenían a su profeta que decía, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. ¿Usted cree que fue fácil esta palabra que les dio Pablo a Tito para que hablara al pueblo? Mire cómo les llama. ¿Cómo son ese pueblo? Dice, los cretenses eran conocidos por su mala conducta. Cita al poeta cretense Epimenides de Sonos, que en el siglo VII antes de Cristo describió a sus cretenses con términos poco engañosos. Por esta razón, el apóstol indica a Tito que reprenda de forma enérgica a los cretenses para que su fe sea sólida y que no se deje arrastrar por fábulas judías ni mandamiento de hombres. La formación de un carácter cristiano en los cretenses no sería tarea fácil para Tito, para crear carácter cristiano, pero Pablo creía que Tito lo podría llevar a cabo si los discípulos continuó con la ayuda de Dios. Él podía llegar y establecer varones, hombres, líderes rectos que buscaran a Dios y pusieran el orden en la iglesia de Creta. Este testimonio dice, verdaderamente, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Esta tarea le encarga a Tito, repréndelos duramente. Hermano, no, hermano, me habló muy fuerte. Mejor ya ni vengo. Voy a dejar de venir unos cuantos días para que mire lo que está haciendo, para que se aplaque un poquito. Voy a detener los diezmos. No voy a ofrendar para que se detenga el pastor un poquito. Cuando la palabra nos dice, hermanos, es menester obedecer a Dios antes cualquier hombre. Yo le digo, si usted no da los diezmos, alguien más los va a dar. Si usted no va a ofrendar, alguien más va a ofrendar. Dios va a usar al que tiene que usar. Dios quiere bendecir a su pueblo. Si nosotros no queremos hacerlo, ay de nosotros. Yo le digo, por eso le dice, hermanos. Aquí les dice, que les dice, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no entendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamiento de hombre, que se aparten de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. ¿Los ha oído? Para los incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y sus conciencias están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero nunca van a la iglesia. Profesan conocer a Dios, pero nunca oran. Profesan conocer a Dios,
pero nunca testifican. Por eso dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y le paro aquí para que no se me enoje más. Esto es lo que habla Dios. Esto es lo que Dios quiere del pueblo. Esto es lo que Dios está demandando al pueblo en estos últimos días. Que corrijamos, que exhortemos, que hablemos la palabra, que la gente sea renovada, que la gente sea reconstruida espiritualmente y busquen realmente a Dios. El hombre no hace nada, pero tenemos, hermanos, aquí les habla el apóstol Pablo, y claramente no he dicho palabras mías, he dicho lo que dice Dios. Usted lo ha leído, y esto es lo que Dios está demandando de nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros realmente queremos sujetarnos y queremos obedecer a nuestro Dios? Pedimos obispado, buena cosa pedimos, pero hay requisitos. Queremos liderato, pero hay requisitos. Dios quiere que seamos irreprensibles, intachables, que tengamos un buen testimonio, que realmente representemos a Dios con un buen testimonio, que realmente seamos ejemplo de lo que estamos predicando y podamos exhortar a otros a hacer lo mismo. Y no estoy enojado, los amo, y por eso les hablo lo que es la palabra, lo que es la verdad, porque quiero, hermano, que no se dejen engañar por fábulas o por mentiras, que crean lo que Dios ha establecido y quiere que usted y yo sigamos adelante. Póngase de pie conmigo, hermano, y demos gracias a nuestro Dios. En este momento, Padre, venimos delante de tu presencia, buscando tu gracia, tu favor y tu misericordia. Venimos buscándote, Dios, que usted venga a obrar su perfecta voluntad de nosotros, que podamos proclamarte y podemos hablar la palabra con autoridad, podamos reprender todo espíritu contrario que venga en contra de nosotros. Yo ato y reprendo todo espíritu de venganza que venga en contra de mí, mi familia y la iglesia, para que sigamos adelante. Ato tu espíritu de venganza en el nombre de Jesús. Tu espíritu vengativo, fuera, no tiene parte ni suerte, ni en nosotros, ni en la iglesia. Venimos buscando la cobertura del Altísimo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, pues, obrará sobre cada uno de nosotros de una manera maravillosa. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Padre, busco cobertura para la iglesia, busco cobertura para la familia, busco cobertura para aquellos que no están aquí, Señor. Que los guardes, que los protejas, que los ángeles administradores que están aquí a nuestro favor, hacia nosotros, vengan y hagan su obra, su trabajo hacia su pueblo. En este momento, Padre, te glorifico y le doy gloria, honra y alabanza, porque solamente usted la merece. Gracias por esta palabra. Espero, Dios, que llegue a los corazones de aquellos que me escuchan este día martes, cuando va a ser compartido este mensaje. Padre, obra en aquellas vidas que me escuchan allá afuera. Obra, Señor. Quebranta el corazón de ellos y tócales de una manera maravillosa, para que te busquen con un corazón sincero, dándote la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente usted es digno. En este momento, Padre, te amo, te doy gracias,
porque reinas y vivas por siempre. Grande eres, Jehová, y sigue poniendo palabra en mi boca para seguir administrando a este pueblo que usted ha puesto en mis manos. Sigue poniendo palabra en mi boca para seguir administrando a este pueblo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh Jehová, reina y vive por siempre.